buenos días tengan todos ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia una vez más. Como en cada reunión le damos gracias al Señor por permitirnos este tiempo. Particularmente yo le doy al Señor gracias por permitirme este tiempo para poder convivir con ustedes este tiempo. Quiero decirles que el Señor me permite ir a su palabra para poder venir y poder compartir lo que el Señor tiene en el día a día con cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos exhorta para que demos testimonio ciertamente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero particularmente para que demos testimonio de la misericordia y de la gracia de Dios. Porque finalmente se trata de darle toda la honra, toda la gloria y todo el poder a nuestro Dios. Darle gracias. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que hemos recibido. Las semanas pasadas, debo compartirles, han sido, voy a emplear el término, un poco pesadas. Ha habido bastantes ocupaciones en relación a nuevos pacientes que han llegado, y cuando un paciente llega por primera vez, el Señor nos da la oportunidad de poder hablarles de las maravillas de Él, poder compartirles que tenemos un Dios misericordioso y lleno de gracia, que tenemos un Dios soberano, que tenemos un Dios que ciertamente nos guarda, nos cuida, nos protege, nos sana, nos bendice, nos provee, nos guarda. ¿Acaso conocemos un Dios tan maravilloso como el Dios descrito en las Escrituras? No hay otro Dios como Dios. Dice el Antiguo Testamento, no hay otro Dios como el Dios de Jesurún. Y Moisés estaba expresando estas palabras para decir, no hay otro Dios como el Dios de nuestro pueblo. Y ahora quiero que sepan que ciertamente Dios se dio a conocer a través de un pueblo, pero hoy, todos aquellos que han aceptado al Hijo, que han creído en las promesas de Dios, pertenecen al pueblo de Dios. Y no solo pertenecen al pueblo de Dios, sino que pertenecemos a la familia celestial. Y al pertenecer a la familia celestial, dice la palabra de Dios que somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo de todas las promesas y de todas las riquezas en gloria que están reservadas para aquellos que creen. Mi mente no alcanza a comprender cuáles son todas las riquezas en gloria. Quizás si preguntáramos entre nosotros cuáles son las riquezas en gloria, podríamos dar una respuesta concreta. No sé, tú puedes dar una respuesta concreta de cuáles son todas las riquezas en gloria del Señor. Creo que nos dejaría pensando en cuál es la respuesta más adecuada. Y todas las respuestas están en la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por este tiempo, le damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por el testimonio de cada uno de ustedes.
Le damos gracias a Dios por ver la manera en que ustedes son alentados, fortalecidos, por la manera en que han sido alcanzados por la palabra de Dios. Y ese es el verdadero milagro. Cuando una persona es alcanzada por la palabra de Dios y esta persona, conforme la palabra dice, no endurece su corazón, sino que cree que Dios es Dios. El Señor empieza una obra a través de su Espíritu Santo en esa persona y la conversión de esa persona para que venga al conocimiento y al entendimiento de la palabra de Dios. Ese es el verdadero milagro. Más allá de cualquier milagro creativo, que por supuesto que siempre son buenos y son bienvenidos. De manera personal, yo estoy aquí porque Dios me permite presenciar un milagro. Quisiéramos ver más milagros y quizás no nos damos cuenta que el verdadero milagro está ocurriendo en nosotros mismos, en la manera en que somos transformados, en la manera que nuestra manera de pensar va cambiando, nuestra manera de actuar va cambiando, nuestra manera de hablar va cambiando, nuestra manera de relacionarnos con los demás va cambiando. Y ese cambio viene sostenido por el amor de Dios en la transformación de cada uno de nosotros cuando hemos sido alcanzados por la misericordia y por la gracia de Dios. Te damos gracias a Dios por tan grandes maravillas. Le damos gracias a Dios porque hoy entendemos que podemos estar aquí gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el cual murió por todos nosotros. Le damos gracias a Dios porque ha enviado a su Espíritu Santo para que complete la obra en cada uno de nosotros, para que seamos transformados en aquello que Dios desea, para poder llevar a cabo su voluntad y cumplir sus propósitos. Una voluntad que más allá de nuestro entendimiento siempre será una voluntad buena, siempre será una voluntad agradable y perfecta, aunque a veces haya pruebas, aunque a veces haya obstáculos, aunque a veces haya dificultades, aunque a veces haya sufrimientos, aunque a veces haya padecimientos físicos, aunque a veces haya padecimientos emocionales. Nosotros debemos confiar y descansar en las promesas de Dios. Le damos gracias a Dios por este día, le damos gracias a Dios porque nos ha permitido abrir nuestros ojos y contemplar lo que nuestros ojos observaron el día de hoy. Quizás muchos pudieron abrir la ventana, contemplar el cielo, contemplar la salida del sol, escuchar el sonido de las aves. Quizás algunos no tuvieron oportunidad, pero pudieron girar en su cama y darse cuenta que a su lado, si es que están casados, tienen a una persona que Dios ha puesto. Dice la palabra del Señor, ¿andarán dos sin ponerse de acuerdo? Mejor son dos que uno solo, porque si uno cae, el otro le levantará. Si uno pasa por pruebas o sufrimientos, el otro lo consolará. Porque si uno necesita consuelo, el otro le consolará. Porque si uno tiene frío, el otro le calentará. Y viene la palabra de Dios y me dice que cuando dos o más, note que dice cuando dos podrían ser suficientes, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo en espíritu. Le damos gracias a Dios y hoy tuvo oportunidad de levantarse y compartir el pan. Le damos gracias a Dios por su alimento en su mesa. Le damos gracias a Dios porque sabemos que si no ha habido alimento, si no ha habido pan, el Señor lo pondrá. Porque dice que el Señor tiene buen cuidado
de todos y cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que ni siquiera un ave cae al piso si no es por la voluntad de Dios. Recordaba yo al expresar esas palabras el testimonio de un predicador. Para cuando él cuenta este testimonio, él es una persona mayor, no sé si tenía alrededor de 75 o estaba cerca de los 80 años, y dice que en ese tiempo se empezó a manifestar un padecimiento que era hereditario. Su padre había tenido un problema de ácido úrico y el ácido úrico clínicamente se manifiesta en algunas personas con dolor intenso, particularmente en el dedo gordo del pie. Y es un dolor que le impide caminar, se llama gota. Y la gota puede progresar y puede hacer el cuadro mucho más aparatoso, pero cuando empieza con un dolor como si les clavaran un hierro ardiente y les impide caminar. No toleran ustedes ni siquiera el roce de la sábana, mucho menos ponerse un calcetín o un calzado. Y esto es desencadenado por algunos factores, como pueden haber sido la ingesta de vino, carnes rojas, embutidos, etc. No todas las personas tienen este padecimiento. Y este hombre está narrando que en un momento determinado empezó con estas molestias y que era un dolor intensísimo. Y este dolor lo llevaba, aun siendo un hombre de Dios, a expresar su queja y su molestia con la persona más cercana a él, que era su esposa. Hasta que un día dice que su esposa le dijo, a ver, vamos a ver. Te duele el dedo gordo del pie derecho, ¿verdad? Y él dijo, sí, por supuesto, me duele el dedo gordo del pie derecho y es un dolor intensísimo. Bien, ¿y cómo están los otros 9? ¿Cómo están los otros 9 dedos? ¿Te duelen? ¿No? Bueno, entonces dale gracias a Dios porque solamente es uno el que te duele, ¿verdad? Entonces, cambiar el enfoque de nuestra circunstancia, manteniendo en todo tiempo el agradecimiento a Dios, es extraordinariamente importante. Pedirle a Dios que nos ayude en nuestros pensamientos, en la toma de nuestras decisiones. La palabra del Señor me dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo comprenderá? También la palabra de Dios me dice que Dios desea transformar nuestros corazones endurecidos y hacerlos sensibles. ¿Sensibles a qué? Sensibles a la presencia de Dios, para que Él pueda compartir su corazón con nosotros. ¿Cómo es el corazón de Dios? El corazón de Dios es un corazón lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de compasión, lleno de gracia, lleno de esperanza. Y Dios desea compartirlo con nosotros. Demos pues gracias a Dios, cualquiera que sea la circunstancia en la que se encuentre. Si está usted bien, levante sus manos y agradézcale a Dios y dígale gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, porque hoy puedo disfrutar de este día. Y si está pasando por alguna circunstancia adversa, cualesquiera que ésta sea, también exprese el agradecimiento al Señor diciendo, Señor, gracias porque tu palabra dice que no experimentamos ninguna prueba que no podamos superar. Porque juntamente con la prueba, Señor, yo sé que tú tienes la salida. De alguna u otra manera, Señor, tu palabra dice que saldré de la prueba, que esa sea su expectativa, que ese sea su aliento. Alguien podría pensar, y no de muy buena manera, diciendo que es un consuelo de tontos. Déjeme decirle que Dios no miente, que Dios ha dejado su palabra para que yo vaya a ella y encuentre la calma, encuentre la paz, encuentre el alimento, encuentre la bebida que yo necesito en el día a día. Vaya
confiadamente a la presencia de Dios. Y Dios establecerá un proceso en su vida, un proceso que no se terminará hasta el día en que Dios, conforme a su voluntad y a sus propósitos, nos llame delante de su presencia. No es el término de las cosas, será el término de un ciclo en esta vida. Algún día llegará. Y oremos, roguemos, mantengámonos ahí pidiéndole al Señor que nos haga llegar a ese momento fortalecidos, confiados, con la esperanza de que Él está en control. Bien, 2 semanas atrás les compartimos una proclamación. El subtítulo era Proclamación de fe con base en los atributos de Dios. Y les acabo de enviar, les acabo de compartir los pasajes en los que está esta proclamación, porque a veces quizás leemos la proclamación y la vemos de una manera sencilla y pensamos, qué bonita oración, es hermoso lo que escribe. Déjeme decirle que yo no escribo nada, lo tomo de la palabra de Dios y le pido a Dios que me dé entendimiento y discernimiento para poner justo las palabras que el Señor quiere poner. Y el señalar los versículos es por si usted quiere ir a ellos, son bastantes. Están señalados ahí, son cuando menos 26, 27 versículos en los cuales descansa esta proclamación. Pero yo quiero, antes de ir a la proclamación, ir a 2 escrituras muy importantes en relación a esta proclamación y luego haremos la proclamación. Y si nos da tiempo pasaremos a una parte en la que estamos compartiendo acerca de los atributos de Dios, para entender quién es Dios, cómo es Dios, qué es Dios, cómo entiendo yo a Dios, porque de esa manera Dios empieza a mostrarse con nosotros, entendiendo la premisa de que Dios es soberano y es inmutable. Dios no cambia. Dios ha establecido tener misericordia para nosotros y esa misericordia prevalece hasta el día de hoy. Acompáñenme al Salmo 77 a partir del versículo 1 en adelante, en donde está hablando Asaf, que es un rey que viene después del rey David, y en el cual Asaf está diciendo, y empieza este salmo diciendo: con mi voz clamé a Dios, con mi voz clamé a Dios. Si usted reflexiona en esta oración, yo pudiera entender que Dios me dio la voz para comunicarme, ciertamente para que nos comunicáramos unos a otros, pero particularmente para que yo pudiera comunicarme con Dios. Dios me dice en su palabra: clama a mí. En otras palabras, levanta tu voz hacia mí. Clama a mí y yo te responderé. Y aquí está Asaf diciendo: con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé. Y la respuesta es: y Él me escuchará. 77:2 dice: al Señor busqué. Generalmente no buscamos al Señor cuando las cosas van muy bien. Hay una tendencia humana a olvidarnos de Él. Quizás porque estamos tan contentos y tan alegres que nos olvidamos de ir a Él para agradecerle. Y aquí Asaf está diciendo: al Señor busqué, como muchos de nosotros, y esto no es un señalamiento ni una crítica. Aún las dificultades, Dios las permite para que nosotros volteemos y busquemos a Dios. Y de esto está hablando aquí el versículo: al Señor busqué en el día de mi angustia. ¿Por qué dice que buscó al Señor en el día de la angustia? Porque sabe que el Señor es fiel y verdadero,
porque sabe que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, porque sabe que el Señor escucha el clamor de aquellos que claman a Él. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, no había nada que me consolara. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y me desmayaba en mi espíritu. Dice, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no podía hablar. ¿Ha pasado usted por esta experiencia? ¿Ha pasado usted por esta experiencia en que está tan angustiado, está tan atribulado, está tan envuelto en una circunstancia que ni siquiera puede hablar aunque usted desea hacerlo? De esto está hablando el rey Asaf. Dios conoce todas las cosas que ocurren en nuestra vida. Estaba yo tan quebrantado que no podía hablar y consideraba los días desde el principio y los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Me desechará Dios para siempre? ¿Se habrá olvidado Dios de mí? ¿Le importo yo a Dios? Dios, ¿por qué no respondes? Clamo a ti y no escucho tu voz. ¿Acaso te has olvidado de mí? ¿Has cesado, Señor, tu misericordia, particularmente en estos tiempos de necesidad, de angustia y desesperación? ¿Le suena familiar a usted esta oración? ¿Cuántas veces, cuántas noches habrán pasado desde el momento en que usted recibió una noticia que alteró su vida, que alteró su dinámica personal y familiar, que aumentó su incertidumbre sobre qué pasará el día de mañana? ¿Volverá Dios a llenarme de alegría? ¿Quitará Dios el dolor por el que estoy pasando? ¿Enjugará mis lágrimas el Señor? Y Asaf se pregunta, ¿acaso ha cesado para siempre tu misericordia? ¿Acaso se ha acabado perpetuamente tu promesa? Este es un corazón angustiado. Y aquellos que por alguna circunstancia hemos pasado por dificultades extremas, creo que entendemos el pasaje, porque se identifica precisamente con algunas situaciones por las que hemos pasado. Pero de la misma manera, seguramente muchos de ustedes que pasaron por ahí, hoy pueden decir, Dios me mostró su misericordia y su gracia. Y hoy puedo testificar que tenemos un Dios de milagros, que tenemos un Dios de gracia, que tenemos un Dios omnipotente, que todo lo puede, que tenemos un Dios que está presente en todos los momentos de mi vida. Hoy puede usted testificar acerca de ello. Y si no lo está haciendo, vaya y testifique, porque hay quienes necesitan escuchar esa palabra de aliento y esa palabra de ánimo. De ninguna manera se quede con lo que Dios ha hecho en su vida y lo atesore como algo que no puede mostrarle a los demás. Si ha ocurrido en su vida, es para que vaya y lo comparta. ¿Se ha olvidado Dios de tener misericordia conmigo? ¿Ha encerrado
ira, sus piedades. Dije yo, enfermedad mía es esta. Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Traeré a mi memoria los tiempos en los cuales parecía que todo iba bien, que no había ningún problema, en el que yo podía cantar y podía alegrarme. Traeré a mi memoria esos tiempos, traeré a mi memoria las obras que Dios ha hecho en mi vida. Sí, sí, eso haré. Haré memoria de tus maravillas. Meditaré en tus obras y hablaré de tus prodigios y de los hechos que han ocurrido en mi vida, porque, oh Dios, santo es tu camino. Y podré yo decir que Dios es tan grande como nuestro Dios. Usted mismo puede repetirlo ahí. ¿Qué Dios es tan grande como el Dios que tenemos? ¿Qué Dios es tan grande como Jehová de los ejércitos? ¿Qué Dios es tan grande que deja su trono y viene y habita entre nosotros? ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era la imagen misma de la deidad, que era la imagen misma, era la sustancia misma de Dios, a través del cual Dios se dio a conocer entre nosotros. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo entre nosotros? Caminaba, hablaba de la palabra de Dios, exhortaba a la gente, anunciaba la buena voluntad del Padre para con nosotros. Sentía compasión por las multitudes, donde dice él que al ver a las multitudes sin pastor, se compadecía de ellos, que sanaba a los enfermos, que hacía escuchar a los sordos de nacimiento, que devolvía la vista a los ciegos, que levantaba a los muertos, que liberaba a los cautivos. Ese es el Dios que se ha dado a conocer entre nosotros. Ese es el Dios del cual no hay otro Dios como este Dios. No hay Dios más grande como nuestro Dios, el único Dios verdadero. Dice la Escritura, el Dios de los dioses. Y no porque haya otros dioses, sino porque simplemente no son dioses, solo hay un Dios. Y eso hoy, en nuestro mundo, en nuestra manera contemporánea de vivir, hoy el hombre se levanta cientos de dioses. Y no solo se levanta cientos de dioses, sino que se postra delante de ellos. Cuando la Escritura me dice que solamente ante Dios me postraré. Cuando la Escritura me dice que solamente a Dios adoraré. Cuando la Escritura me dice que solo hay un Dios ante el cual yo debo mostrarme agradecido todo el tiempo. Y un Dios tan grande que me dice que cuando esté pasando por dificultades, cuando esté pasando por enfermedades, cuando esté pasando por circunstancias adversas, ese Dios me anima y me dice, trae a tu memoria el tiempo en el cual tú te gozabas y te alegrabas. Y aún después de la prueba, la exhortación de Dios, lo que Dios espera de nosotros, la respuesta que espera de nosotros es que nosotros de manera permanente podamos levantar nuestras manos y agradecerle a Dios, que podamos alabar a Dios en todo momento,
que podamos cantar salmos e himnos y salmodias, dice la Escritura, permanentemente agradeciéndole a Dios por todas y cada una de sus bendiciones, diciéndole a mi alma, alma, bendice al Señor. Bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te sostiene. Él es el que tiene misericordia de ti. Él es el que te ha amado. Por tanto, ha derramado sobre cada uno de nosotros su misericordia y su gracia. Ese es el Dios del cual está hablando Asaf en este Salmo 77. En el versículo 77, 14, casi termina diciendo: tú, Dios, eres el Dios que hace maravillas. Tú, Dios, eres el Dios que hace maravillas y que haces notorio tu poder. Haces notorio en tu poder entre todos los pueblos de la tierra. No hay un pueblo que no conozca a Dios y no pueda rendirse ante Él. Aun cuando no le conozcan, Dios se hace presente. De alguna u otra manera llama nuestra atención. Ciertamente el Señor en la Escritura me dice que este mundo está regido por el príncipe de maldad. Ciertamente la Escritura me dice que hay una lucha espiritual. Ciertamente el Señor me llama para estar preparado para esa lucha. Ciertamente el Señor nos hace comprender que no es una lucha en la que nosotros salimos como guerreros contra la batalla, que no es una lucha cuerpo a cuerpo, porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes de maldad que están en los espacios celestiales. Pero también la Escritura me dice que Él es quien pelea mis batallas. Él es el que pelea mis batallas, subrayo, Él es el que pelea mis batallas. ¿Qué tengo que hacer yo? Conocer sus promesas. ¿Qué tengo que hacer yo? La exhortación de Dios permanentemente es: conóceme, conóceme, conóceme y acércate. ¿Acercarme a dónde? Acercarme a su trono, porque Dios no es un Dios distante. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. ¿Para qué? Bueno, ciertamente para rendirle adoración, para expresarle nuestro agradecimiento, para darle alabanza. Pero hay algo más. En el versículo me dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Y la Biblia me responde y dice: para alcanzar misericordia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios no es un Dios de lejos. Dios es un Dios cercano que conoce nuestra naturaleza humana, que conoce nuestras debilidades, que se conmueve con mis sufrimientos,
Es un Dios en el cual su palabra dice que no desea que absolutamente nadie se pierda ni se extravíe en la eternidad, sino que todos vengan a la luz del entendimiento, que todos vengan a la luz del conocimiento. ¿Cómo voy a la luz del entendimiento y cómo voy a la luz del conocimiento? Es a través de la palabra de Dios. Hebreos 13:8 me dice, sostiene la certeza de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En otras palabras, Dios no cambia. Y como Dios no cambia, Dios es inmutable. Hebreos 1:3 dice, respalda la afirmación sobre nuestro Señor Jesucristo, el cual es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su substancia. Colosenses 1:16-17 fundamenta que en Cristo se sustentan todas las cosas y que toda la creación depende de Él. ¿De quién depende toda la creación? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Es la imagen del Dios invisible, hecho visible para que nosotros podamos conocerle. Y si conocemos a Cristo, si conocemos las pisadas del Maestro, entonces estamos conociendo cómo es el corazón de Dios. Salmo 27:13 dice, refleja la confianza en ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Refleja la confianza en ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hay otro salmo que dice, hubiera yo desfallecido si no supiera que veré la gloria de Dios aquí en la tierra. Hubiera yo desmayado, me hubiera dado por vencido, pero Dios nos anima y nos exhorta para continuar adelante, y eso se llama fe. Fe, creyendo que las promesas de Dios son verdaderas, que son permanentes y que no cambian. Romanos 8, versículo 38 y 39 dice, el versículo refuerza la declaración de que ninguna circunstancia debiese apartarnos de la verdad de Dios. Juan 17:7 sostiene la afirmación de que la palabra de Dios es la verdad. La suma de la palabra del Señor es la verdad. Salmo 119. Tu palabra es la que alumbra mi camino. Tu palabra es la que me da esperanza. Tu palabra es la que me sostiene. Tu palabra es la que me anima. Tu palabra es la que me consuela. ¿Qué puedo yo argumentar al decir, es que no conozco a Dios? Y el Dios de la gloria se hace presente y manifiesto a través de su palabra. Expresado esto, entonces puede entender ahora la proclamación que habíamos compartido con ustedes hace algunos días. Y yo les invito, entendiendo lo que acabamos de leer en el Salmo 77 y en el libro de Hebreos 4, y digamos esta proclamación. Recuerde que la proclamación la decimos en voz alta. Señor, hoy me acerco confiadamente a ti, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con la certeza, me acerco con la certeza de saber que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, y que en ti y solo en ti encuentro la seguridad y el descanso que yo necesito, porque sé quién eres y cómo tu creación depende totalmente de tu voluntad y de tu soberanía. Yo
No confío en mis propias fuerzas, sino en la verdad de tu palabra, manifestada a nosotros en la imagen y persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es el resplandor de la gloria y la imagen misma de ti, el Dios eterno, en quien se sustentan todas las cosas con la palabra de tu poder. Hoy me acerco a ti para reconocer que tú, Dios, eres amor, que eres santo, que eres justo, que eres misericordioso, que eres un Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente, que eres fiel, que eres verdadero, que eres inmutable y que tus planes son perfectos. No hay falla alguna. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Confío en ti, confío en ti. Hoy proclamo que mi vida está en tus manos, Dios Todopoderoso. No hay temor ni circunstancia que pueda apartarme de tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdad. Que mi vida sea un reflejo de tus atributos para amarte y honrarte en todo. Te alabo, oh Dios, te alabo, oh Dios, porque eres el Dios sobre todas las cosas y en ti confío hoy y siempre. Amén. Les invito en el resto de la semana a reflexionar sobre esta proclamación y me gustaría terminar dentro de este tema que estábamos viendo acerca de quién es Dios, cómo es Dios, por qué existe Dios. Todas las respuestas están en la palabra de Dios, están en la Biblia, pero tengo que ir a buscarlas, tengo que ir a reconocerlas. ¿Cómo puedo conocer las promesas de Dios si yo mismo no voy y las busco? No esté esperando para que alguien venga y le hable y lo convenza y le diga permanentemente. Dios dice, conóceme tú mismo. ¿Qué quiere decir eso? Tú mismo ven y conóceme. El lugar principal en el que conozco a Dios es a través de su palabra. Y cuando usted vaya a la palabra de Dios, Dios mismo a través de su espíritu, usted se va a sorprender cuando el Señor de repente le ponga un alto y lo lleve a orar en relación a lo que usted está leyendo. Cuando lo lleve a interceder, cuando lo lleve a agradecer, cuando lo lleve a confiar, cuando lo lleve a declarar una palabra que el Señor tiene para usted. Esa es la maravilla de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ya alguien no vendrá y me dará a conocer a Dios, sino que Dios mismo dice, porque todos me conocerán, porque todos me conocerán. ¿Cómo conoceremos a Dios? Yendo a través de su palabra. Hablamos en Hebreos, donde dice, acerquémonos confiadamente al trono de gracia, en donde hallaremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y hemos hablado en otras ocasiones acerca de lo que es la misericordia. La misericordia de Dios, permítame decirle, es el amor de Dios en acción. Ciertamente Dios es amor. Ciertamente Dios nos ama. Ciertamente Dios amó al mundo. Y la misericordia es ese amor en acción. En acción. Una acción implica
que hay un efecto y hay una reacción. Ese efecto es producido por aquellos que sufren, por aquellos que han fallado, aquellos que pueden decir, esto no tiene perdón de Dios. Y Dios dice, hoy tengo misericordia para ti. No que esté de acuerdo quizás con lo que estás haciendo, pero yo te amo. Y como te amo, mi deseo es que vayas por caminos de verdad y justicia. La palabra de Dios dice, hay caminos que para el hombre parecen buenos. Quizás esto le suene familiar. A veces queremos tomar decisiones que parece que son buenas para nuestra vida y las analizamos a la raíz del pensamiento humano y no encontramos falla y decimos, pues yo no encuentro nada malo en esto, ¿por qué no puedo hacerlo? No puedes hacerlo si no es la voluntad de Dios. ¿Y cómo conoces la voluntad de Dios? Yendo a la palabra de Dios. Dios tiene que traerte paz. Dios tiene que traerte tranquilidad. Si en la decisión que vas a tomar hay incertidumbre, hay ansiedad, estás intranquilo, ten la seguridad de que seguramente no es la voluntad de Dios. Cuando es la voluntad de Dios, dice que sobreviene una paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún en medio de la prueba, aún en medio de la circunstancia o de la situación en la que tienes que decidir, hay paz y estás confiado. ¿Estás experimentando eso cuando tienes que tomar una decisión? Bueno, ahora y sigue adelante. Estás experimentando qué va a pasar, qué va a suceder, es que yo quiero hacer esto, pero no se dan las circunstancias. Entonces Dios nos llama a ir delante de su presencia para que Él pueda mostrarnos su voluntad conforme a su palabra. Dios no se equivoca. La misericordia entonces es el efecto del amor de Dios en acción. La misericordia para nosotros significa que aunque merecemos un castigo por ser hombres pecadores, por apartarnos de la voluntad de Dios, porque hay consecuencias de las decisiones y de los actos que tomamos, Dios elige perdonarnos. Dios elige perdonarnos y ayudarnos y darnos cada día una nueva oportunidad. La palabra de Dios dice, nuevas son tus misericordias cada día. ¿Por qué son nuevas cada día? Porque su corazón está lleno de compasión. ¿Qué incluye la misericordia de Dios? ¿Se ha puesto a reflexionar en ello? ¿Qué incluye la misericordia de Dios? Permítame enumerar algunos aspectos. La misericordia de Dios implica perdón. Dios nos ha perdonado. Dios no nos trata como merecemos. La palabra de Dios dice, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido apartados de Dios. Y Dios dice, si hoy te arrepientes y tomas el camino correcto, tomas mis caminos, entonces hallarás misericordia. Entonces hallarás perdón para aquellas cosas que te habían apartado de mí. Luego entonces, Dios no nos perdona si no nos arrepentimos. Si no hay un cambio en nuestras conductas, si no nos apartamos de los caminos que no son los caminos de la palabra de Dios. Paciencia. La misericordia se refleja en la paciencia. Dios no tendría por qué ser así.
Pero Dios está esperando con amor que cambiemos. Mientras haya vida, dice, hay esperanza. En la dimensión de Dios, mientras haya vida y esperanza, quiere decir mientras haya vida, hay esperanza de que el hombre se vuelva de sus malos caminos y busque a Dios. La misericordia de Dios se refleja en la ayuda en medio de nuestras necesidades. ¿Ha experimentado dolor? ¿Ha experimentado tristeza? ¿Ha experimentado debilidad? Cuando usted ha pasado por estas circunstancias, entonces Dios ha provisto en esas circunstancias consuelo, exhortación, ánimo, recursos y aún sanidades que no podemos entender. Ese es el Dios de la gloria. Ese es el Dios de la misericordia. Es el Dios de las segundas oportunidades. Esto no quiere decir que usted ya aceptó a Dios y que ya su vida es completamente diferente y que usted ya cambió, es una persona totalmente transformada, ya no hay pensamientos que no deben de estar ahí en el día a día, ya no hay deseos, no. Lo que cambia es cómo usted actúa frente a esas circunstancias ahora. Ahora no es una persona que se deje llevar por sus emociones. Y si usted se deja de llevar de repente por alguna emoción, usted puede ir de nuevo delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame, y volverlo a intentar, y volverlo a intentar. Eso es lo que Dios valora en cada uno de nosotros. Hallar misericordia. Dios expresa a través de su palabra en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo se ha ido y se ha malgastado toda la herencia que le dejó el padre. Eso es lo que nosotros muchas veces hemos hecho en nuestras vidas. Nos hemos gastado todos los dones y talentos que Dios nos dio, malgastándolos en nuestras propias satisfacciones, en nuestras propias emociones. Y cuando ese hijo se gastó todo lo que tenía, cuando pasó por circunstancias terribles y adversas, cuando no tenía nada que comer, cuando parecía no haber esperanza, él se acordó que en la casa de su padre había comida y pan. Y él recordó que aún los siervos de su padre podían sentarse a la mesa para compartir el pan y compartir el vino. Y entonces pensó, regresaré a la casa de mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco más llamarme tu hijo. Que este es el pensamiento que el enemigo inserta en nosotros para decirnos, te has apartado de Dios, has pecado contra Dios, no mereces nada. Pero Dios dice, acércate confiadamente al trono de la gracia, en donde hallarás misericordia y gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios es el regalo que Dios nos da. La gracia de Dios son las bendiciones que Dios nos da cuando nosotros decidimos tomar el camino de la verdad y la justicia, cuando nosotros decidimos obedecer sus preceptos y sus mandamientos. Nos lo da simplemente porque Él quiere dárnoslo. Quizás un ejemplo palpable es cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz en medio de aquellos dos ladrones. Y cuando uno de ellos le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y nuestro Señor le da una promesa hermosa. Era un hombre que merecía estar ahí de acuerdo a la justicia humana, por supuesto. Era un hombre que tenía que pagar por algunas cosas que la Biblia no aclara cuáles eran, por supuesto. Pero aún en ese momento le dijo, Señor, acuérdate de mí.
La historia la sabe usted. El Señor le dijo, en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Esa es la gracia. Esa es la gracia que Dios tiene para todos nosotros. Es un regalo que no se compra, que no se gana y que se recibe por fe. Y Dios dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros debemos de creer. Es la fuerza que necesitamos para vivir. Es lo que nos fortalece y nos transforma en el día a día. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Le damos gracias a Dios por su palabra. Le pedimos al Espíritu Santo que permita que cada uno de nosotros atesore esta palabra de Dios conforme a lo que cada uno de nosotros necesita. Al que necesita ser exhortado, que esta palabra del Señor lo exhorte y lo anime. Al que necesita ser animado, que encuentre la fortaleza para llevar a cabo las distintas tareas en la vida diaria. Para el que necesite consuelo, que la palabra de Dios le consuele. Para el que necesite ser sanado, que la palabra de Dios sobre en su vida. Amén. Entendiendo que la principal sanidad es cuando el corazón del hombre es alcanzado y es transformado. Cuando esa alma es dominada por el Espíritu de Dios para hacer la voluntad de Dios, confiar en que Dios hará la buena obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos permites acercarnos a ti todos los días, todo el tiempo. Gracias, Señor, porque tú me animas para venir ante ti y levantar mi voz y decir, Señor, ayúdame. Señor, consuélame. Señor, fortaléceme. Señor, sosténme. Y Dios dice que delante de su presencia hallaremos misericordia y gracia. Gracias, Señor, porque te has manifestado al mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos permites entender y comprender que las cosas que Él vino a mostrarnos son las cosas que debemos hacer. Tal y como Él lo dijo, y cosas mayores harán ustedes. No hablaba en el grado de que haríamos algo que quizás Él no hizo, algo que está fuera o que es completamente extraordinario y que no sabemos qué va a pasar, sino hablando en la capacidad que tenemos de impactar la vida de otros, de alcanzar la vida de otros, de exhortar la vida de otros, de animar la vida de otros. Cosas mayores harán. Gracias, Señor, porque nos has dado tu Espíritu Santo para que seamos fortalecidos en el día a día, comprendiendo que la obra no depende de mis fuerzas, que la obra no depende de mi intelecto, que la obra no depende de mi voluntad, sino que la obra es una obra tuya a través del Espíritu Santo que me ayuda, que me instruye, que me enseña, que me señala cuando estoy haciendo cosas equivocadas para volver al camino de la verdad. Gracias, Señor. Padre, déjanos tu paz.
la paz que necesitamos en medio de la tormenta, la paz que necesitamos en medio de las pruebas. Gracias por darnos tu palabra. Padre, gracias. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y permítenos, Señor, reunirnos nuevamente para darte honra, honor, para dar reconocimiento de la obra que haces en cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga abundantemente. Amén.